Al oeste de Oviedo, en las Campas del Naranco, donde la ciudad se fundía ya con el campo, se construía en 1977 un colegio de enseñanza general básica, el Colegio Juan Rodríguez Unir, nuestro colegio. El colegio de nuestra época, hablamos de hace 40 años, pues era un colegio rural, como sigue siendo, por lo que se ve, y lo que estaba era aislado en el campo, en plena naturaleza, como se dice hoy día, y no había edificios. Era una época diferente a la actual. La historia de este colegio comarcal arranca ese mismo año, 1977, con más de 600 estudiantes de la enseñanza general básica, por aquel entonces la enseñanza obligatoria que comprendía desde los 6 hasta los 14 años. El alumnado que superaba aquella etapa educativa obtenía el título de graduado escolar. Bueno, sí, nada, que aquí había una finca de la casa de los vecinos que viven ahí arriba y lógicamente venimos aquí a incordiar un poco en la construcción, en un medio aquí tan rural, pues un colegio para recibir a 600 alumnos que recibimos en aquel mes de noviembre, con unas necesidades de escolarización que había, y aquí iniciamos nuestra tarea con una ilusión tremenda. ¿Cómo era el colegio de aquella época? Pues hombre, en nuestro caso lo vivimos con esa ilusión que decimos de iniciar esto, inaugurarlo. Las necesidades de escolarización eran grandes porque en Oviedo ya no había más cabida para alumnos, que a partir de la reforma de Villar Palasí pues se hizo, sobre todo la segunda etapa, sexto, séptimo y octavo, pues dada por especialistas, y aquello era acuciante iniciar, recibir de toda la zona rural, desde Las Caldas a Las Regueras, a Sograndio, Santa Marina, toda la zona de aquí de urbana de La Argañosa, hasta que llenamos a cerca de 40 alumnos por aula, que es lo que había entonces. Menuda broma. En cuanto al tratamiento del alumnado, respecto al profesorado, el alumnado nos trataba de don, y el profesorado hacia el alumnado a veces de forma neutra o de tú, pero siempre había como un respeto subyacente al asunto, que era, nos trataban de don, pero con confianza. Había un trato tal vez más cercano por nuestra edad. Nosotros teníamos 20 y pico años, éramos un grupo de gente que, bueno, creo que entendíamos los problemas del alumnado bien, y sí, ciertamente venía bien ese mayor respeto, tal vez, que había hacia un profesional de la enseñanza.
que no se trataba de que fuese de temor, sino de un respeto y sobre todo esto, lógicamente, va unido a una valoración social de la profesión, ¿no? Yo creo que la valoración social de la profesión influye, pues, cuando hablamos de países que tienen unos niveles de éxito, en el caso típico y muy expuesto de Finlandia, pues hay una valoración social del profesorado muy importante. Esa valoración tal vez fue decreciendo y ahora pues probablemente os encontráis con un trato más llano, pero a veces con falta de respeto. Es decir, que bueno, lo que dice un profesional en aquel momento era para cumplir y lo que dice ahora un profesional, bueno, puede ponerse en duda. Puede no estar mal, de acuerdo que sí, pero puede también implicar, pues a lo mejor un menor peso social del profesor, ¿no? En los años 70, en Asturias, en la escuela casi todo se escribía a mano, tanto los estudiantes como los profesores, aunque estos también empleaban máquinas de escribir mecánicas. No existían aún las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hombre, lo de la tecnología sí que llama la atención, porque lo que ahora conocemos como nuevas tecnologías, en aquel momento pues eran 4 cosas en realidad, ¿no? Sí que teníamos, pues bueno, proyectores, retroproyectores, una multicopista para las tareas burocráticas del centro y para los alumnos también, pero en general las cosas de tecnología eran escasas, ¿no? No podemos compararlo con el momento actual. Lógicamente, informática, ¿no? Una máquina de escribir para las tareas administrativas. Y sí que hacíamos, bueno, pues sí que hacíamos en idiomas, sí que teníamos un sistema audiovisual con un proyector y supongo que radiocassette, que no recordábamos el otro día si había o no, lo traíamos nosotros, no recuerdo. Pero en general esas tecnologías no eran medios utilizados en la enseñanza de manera habitual. Bueno, la tecnología, qué risa. Lo más avanzado que podíamos ver nosotros era una diapositiva. Y ese día, vamos, era súper espectacular. Ese día atendíamos todos. Pero sí que hubo un profesor que nos avanzó un poco en que decía: fijaros en la informática, que es el futuro. Y sí que aquel profesor nos avanzó un poco de aquello, pero bueno, era impensable, todo era impensable. La tecnología había muy poco. Yo recuerdo que en el último curso ya empezó a haber alguna clase de informática y traían unos ordenadores gigantescos, eran portátiles, y de lo que me acuerdo es de eso, nada más. En aquel colegio se daban clases mañana y tarde. Muchos alumnos llegaban al centro en autobús y comían en el comedor escolar. Se practicaba mucho deporte y en los recreos los alumnos y las alumnas jugaban a todo lo que uno era capaz de imaginar. Permanecían escolarizados en el centro hasta los 14 años y vivían intensamente sus horas escolares. Hoy, aquellos chicos y aquellas chicas son adultos y recuerdan con cariño y nostalgia su etapa estudiantil. Mi mejor recuerdo en el cole era el comedor. Llegar la hora del comedor, incluso los mayores ayudábamos a poner la mesa, a servir, y mi mejor recuerdo era el cole, la comida, el comedor, el rato ese de la convivencia de todos, mayores, pequeños y demás. Era mi mejor recuerdo. El mejor recuerdo que tengo es un árbol que había en el polideportivo y ahí echábamos horas y horas y horas jugando a los coches. Es donde echábamos siempre los recreos. Bueno, mi mejor recuerdo fue una función de Navidad. La Navidad era espectacular siempre, pero aquel año pues estábamos en el comedor y todos actuábamos, todos cantábamos, todos estábamos súper felices, y ese era, yo creo que el mejor recuerdo que tengo. Ese y el jugar fuera y estar en el prado, y esos recreos también son mis mejores recuerdos. Bueno, pues en el patio jugábamos a la comba, a la goma, a los cromos de la palma, a las canicas, a las chapas, al balón, a campos medios, a sangre, a lo que cuadrara en aquel momento. De todo un poco. Bueno, a qué jugábamos lo tengo clarísimo. A la comba
y a la goma. Hacíamos mucho ejercicio. Formé parte de varios años del equipo de atletismo y también había equipo de balonmano de aquella, pero yo estaba en el de atletismo. Yo personalmente no estaba en ningún equipo deportivo, pero sí había un equipo además bastante bueno de balonmano con don Paco y había equipo de fútbol también. Bueno, todas, porque el colegio marca tu vida. Cualquier imagen que te recuerde a la infancia te va a marcar tu madurez, entonces cualquier imagen es emotiva. Emotivo todo en general. En aquel entonces mi infancia, pues mis amigos que no se olvidan nunca, profesores tampoco los olvidas nunca, las cocineras, hoy en día las veo y son amigas, el conserje, es un poco todo en general, algo tan que no se olvida nunca. ¿Cómo ha cambiado la educación? ¿Ha mejorado la enseñanza actual respecto a la de aquellos años 70? La respuesta está en nuestras manos. Bueno, pues la primera diferencia que yo encontré de hace 40 años ahora es la integración de los niños, sobre todo los niños que tienen problemas, la integración también de los padres con el profesor, de buscar la solución, buscar la educación, buscar entre todos un consenso para que el niño esté bien. Antes el que se integraba bien y el que no, pues bueno, se quedaba un poquitín ahí a la aventura, pero sobre todo la integración. En cuanto a la educación, si pensamos si mejoró respecto a la actual, es muy difícil de comparar, porque vamos a ver, socialmente, la idea social es muy distinta a la actual, mismamente empezando por la familia. O sea, la familia más bien predominaba la extensa, donde hay abuelos, padres, hijos, y entonces hay una relación distinta. Hablando antes del trato, o sea, el trato, vemos que es un trato familiar, también en el colegio, es decir, los niños vienen al colegio y se sienten en familia, porque los acogen todo el personal, docente y no docente, pues de una forma familiar. Van a casa y sigue la idea familiar. Entonces los padres también se involucran en la educación. Son tantos los factores que entran en asuntos como calidad de educación o ver la educación desde un punto de vista u otro. Son muchos los factores, bien dice, para analizar, y cada uno tiene su peso. Yo diría, saliéndose lógicamente de ese aspecto de cómo pesan los distintos factores en educación, para mí hay un error importante en la consideración del niño desde que, bueno, salimos de una época que el niño pues no pintaba nada, es decir, era un cero a la izquierda. Pasamos en otra época en que el niño podía aprender siendo feliz, sobre todo feliz, y tener un trato adecuado como persona. Para mí debiéramos quedarnos ahí, en ese punto de felicidad del niño aprendiendo, disfrutando de la educación, disfrutando de los centros, pero no comparto la siguiente idea que a veces veo en un centro comercial y me llama la atención, que pone en aquella sección para los más importantes de la casa, que son los niños. Eso para mí es un error. El niño no es el más importante de la casa, el niño es una persona más. Entonces, nos hemos pasado de que el niño sea, que es lo ideal, feliz, aprenda, venga al colegio encantado, venga contento, disfrute del colegio, a que sea el más importante de la casa. Yo eso ya no lo comparto. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia, lejos de analizar qué factores influyen en la educación, hay una diferencia de visión del trato del niño, visión de su planteamiento, de lo que debe recibir, de lo que debe aportar el maestro. No, cada uno debe aportar lo suyo y situarse en su plano. Es decir, que desde esa otra idea dominante del profesor, bien, quedó atrás, y viene la otra, esa idea de niño feliz en el aula, pero sin ser la persona más importante de la casa. Sí, y aparte,
hay que tener en cuenta también a la familia, a los padres. Quiere decir, ellos traen los niños al colegio. Entonces, van a trabajar. Quiere decir que tienen que estar tranquilos de que dejan a los niños en buenas manos. En el sentido de que una de las misiones nuestras, pero hablo del profesorado y hablo del personal no docente, de todo el colegio en sí, incluso de ellos mismos, cooperando, claro, es el hecho de decir, dejo a los niños en buenas manos y voy a trabajar tranquilo, porque yo ya tengo mi trabajo y los maestros tienen el suyo. Porque claro, es una relación tal que nosotros agradecemos la cooperación de los padres y los padres tienen que ver cómo dejan a los niños. ¿En qué lugar? En el Colegio de las Campas en aquel entonces me parece que quedaban en buen lugar.